Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Escaño 131. Según el presidente del Gobierno Regional de Lima Provincias, Nelson Chuy, el 70% de la infraestructura educativa se encuentra en una situación lamentable. Y esto se agrava porque el 45% a nivel nacional está en una situación irregular. El tema de hoy es infraestructura educativa en nuestro país. Tendremos como invitados al congresista Jesús Hurtado, vicepresidente de la Comisión de Educación, y a Sonia Paredes, especialista en políticas del sector educación. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso en Escaño 131 y vamos a agradecer a nuestros invitados que ya se encuentran aquí en el set de televisión por su participación en el programa de hoy. El tema que hemos señalado en el bloque anterior tiene que ver con la infraestructura educativa. Hemos mencionado que el 70% de colegios a nivel de Lima Provincia se encuentra en un estado lamentable y más grave aún es el problema a nivel nacional, puesto que el 45% de colegios está en una situación irregular. ¿Esto qué es lo que origina? Que no se les pueda otorgar partidas presupuestales para su reestructuración. Hoy vamos a conversar sobre este tema y vamos a tratar de buscar una alternativa viable para que se logre mejorar la infraestructura de estos centros educativos. Congresista Jesús Hurtado, usted como coordinador del grupo de trabajo que ha visto el tema de la infraestructura educativa, tiene una visión más clara del tema. ¿Cómo se encuentra la situación real de los colegios a nivel nacional? Bueno, en primer lugar hay que observar el tema educativo dentro de todo el contexto político del país. O sea, el presidente de la República tiene que priorizar los temas para ver dónde pone el dinero. Si tenemos, por un lado, el Ministerio de Transportes que maneja 8.000 millones al año para inversiones, y lo compara usted con lo que utiliza el Ministerio de Educación, nota quién tiene importancia, porque ahí se ve la importancia de la educación. En segundo lugar, cuando en las políticas... O sea, se le debe mejorar el presupuesto para el sector de educación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vez de gastar 8.000 millones en cemento y en carreteras, yo agarro siquiera de eso la mitad, 4.000 millones, y lo traslado al sector educativo? Tenemos 63.000 millones de brecha en construcciones educativas. Ahora, también por otro lado, ¿qué es lo que priorizo en el trabajo? Como político tengo que pensar, ¿priorizo las personas o priorizo las cosas? Entonces, si yo priorizo las personas, educación y salud son fundamentales. Así es. Entonces, no puedo gastar dinero, aunque es necesario también, en cosas que no me van a brindar al cabo del tiempo un buen resultado. En tercer lugar, hay que mirar las construcciones de los edificios en función de nuestros hijos y nietos. O sea, ¿qué estoy haciendo para que esos niños que hoy día no van a votar todavía por mí, ni mañana, ni pasado, puedan tener una calidad de vida diferente? Entonces, lo que yo tengo que hacer es invertir a largo plazo. Como político tengo que pensar en mis nietos, tengo que priorizar los gastos y entonces recién podemos hacer una decisión correcta. Ahora, inclusive dentro de ese mismo marco, la pregunta es, ¿será más importante invertir en infraestructura, o sea, en cemento también, o directamente en los niños y profesores? Porque yo puedo invertir en una buena construcción, ¿no? Tenemos 2.000 millones de inversión para ciencia, innovación y tecnología en el Perú, ¿ya? ¿Y se está haciendo innovación y ciencia? No, porque las universidades lo que hacen es construir un enorme edificio con buenos laboratorios, pero no hay investigadores, porque no hay la masa crítica. Entonces, la pregunta es, yo tengo que invertir en educación pensando en el niño, en el adulto futuro, ¿no? Y en el desarrollo del país en el futuro. Entonces, bajo esa comprensión macro, recién nos damos cuenta a ver qué estamos haciendo ya por esa pequeña parte que es la infraestructura. Y eso está, lógicamente, no solo desfasado por la brecha que nosotros tenemos, sino que hay que reestructurar completamente todo. ¿Por qué? Usted va a los pueblos candados, no sé si ustedes conocen los pueblos candados. En el fondo, en el Perú, la gente se ha venido a las grandes capitales, se ha venido a Lima y han dejado sus poblaciones abandonadas. Han cerrado con candado y por eso le llamamos pueblitos candados. Ahí usted encuentra escuelas, colegios vacíos, ¿no? Con 8 alumnos y 4 profesores.
¿De qué estamos hablando, no? Entonces se ha desorganizado el país por la inmigración. Entonces hay que hacer una reestructuración política del sistema de construcciones. Entonces, yo no sé, las que ya tenemos si están botadas ahí. Donde yo vengo, por ejemplo, hay 2 escuelas que ya no tienen por qué funcionar, porque tienen el uno como 18 alumnos, y que antes yo estudié ahí teníamos como 400. Ahora tienen 18 alumnos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que lo ven en esos edificios, que hagan otras inversiones, lo que sea, pero que se saque de ahí para hacer en los lugares donde están las poblaciones, ¿no? Sí. Y ahí no se ha hecho nada. Entonces, ahora, una vez que se vea el sistema, todo el sistema, ¿no? Hay que planificar expresamente cómo se hace. Entonces, por ejemplo, no es justo que usted tenga que hacer un proyecto para cada escuela, que casi son módulos parecidos. Si tengo un módulo para sierra, otro módulo para selva y otro módulo para la costa, ya soluciono mi problema. Pero no, tengo que repetir el mismo proceso, todo el proceso del SNP, y con todo, y cada uno demora 4 o 5 años. Por favor, es tan fácil hacer eso, porque si se diseña la educación de aquí hacia adelante, hay que diseñar, por si acaso, la educación para al siglo XXI. Entonces, justamente, congresista, usted mencionaba el tema de la planificación, y esto es quizá aún más importante de que se incremente un presupuesto, porque hay que saber en qué lo vamos a emplear. Si no conocemos la realidad, no vamos a saber cómo está y cómo lo vamos a distribuir. Y justamente se hizo un censo en el año 2013 sobre infraestructura educativa, sobre un universo de 42.331 locales escolares a nivel nacional. ¿Qué es lo que nos reveló este censo sobre el tema que estamos tratando en el programa de hoy? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, este censo fue encargado, por el Ministerio de Educación. En realidad, cuando inicia este gobierno, lo que decide el sector es priorizar los ámbitos rurales y aquellas escuelas que tienen las mayores debilidades y las mayores brechas de equidad. No obstante, no se contaba con información, ¿no? Con información veraz sobre hacia dónde se tiene que redirigir los recursos, muchos ya comprometidos, por ejemplo, a las grandes unidades escolares que formaban parte de los colegios emblemáticos. Entonces, se encarga el censo, y creo que es una de las acciones más importantes que se han hecho, porque ciertamente sobre eso es que ya el gobierno espera aprobar hacia el mes de junio o julio un plan nacional de infraestructura educativa que nos marque la ruta de la inversión en infraestructura educativa hasta el 2025, ¿no? Entonces, tener 9 años de una ruta mucho más clara y con una base técnica. Ahora, ¿qué nos ha arrojado este censo? ¿No? Por un lado, que tenemos 25% de locales escolares que requieren sustitución, ¿no? Que tienen que ser repuestos, porque ahorita se caen y los niños sufren, y los maestros sufren las consecuencias, está en peligro su vida. El 46% de locales escolares a nivel nacional requieren reforzamiento de sus estructuras, ¿no? Que todavía pueden continuar, pero se necesita, por ejemplo, para que puedan enfrentar algunos embates de los desastres naturales o los sismos, ¿no? Que es una de las cosas que se ha priorizado en este plan. El 5% requiere rehabilitación y el 15% requiere mantenimiento, que es resanar, y digamos, la acción de mantenimiento es lo que se hace de manera más continua. Todos los años se transfieren recursos a los directores de escuelas para que puedan implementar esto. Justamente hay un último tema que seguro lo ibas a mencionar en este momento, y es que el 9%, solo el 9%, no requiere intervención. ¿Se ha avanzado algo, congresista, desde el 2013 que se hizo este censo con estas cifras tan escalofriantes que muestran la real situación de la infraestructura educativa en nuestro país? No, lamentablemente estamos en una situación más grave. Si ahora volvieran a hacer la misma investigación, van a encontrar que la cosa está peor ahora, ¿no? Porque ni los colegios emblemáticos en los cuales hubo ya sus presupuestos se han terminado. ¿Y en su algunos región, han quedado? congresista? Por ejemplo, en mi región ha quedado el Colegio Santa Isabel, que tenía 5.000 alumnos, ahora ha perdido más de 1.500 alumnos porque no tienen dónde estudiar. Lo han botado el colegio y no han construido inmediatamente. Ha demorado un montón porque era un presupuesto que lo iba a manejar el gobierno central y que después pasó al gobierno regional. El gobierno regional lo agarró y ya terminó todo un proceso grave. Entonces, es cuestión... Pero ha habido participación de la Contraloría en estos casos particulares que usted menciona, ¿verdad? Nosotros pedimos la presencia de la Contraloría, ¿no? Porque ahí se veía un problema serio del manejo de dinero. El problema es
es este, ¿no? Por más, digamos, una buena planificación que usted le haga, si la parte ejecutiva del proceso no se da a personas con capacidades para hacerlo y con la honestidad necesaria, simplemente todos están buscando, no pensé, yo conozco cuántos alcaldes que vienen a mi despacho y me dicen, yo quiero que me hagan esta escuela. Cuando yo voy allá y le digo, señores, ¿para qué ustedes necesitan escuela? ¿Tienen otro local ahí? No, porque saben que va a haber una obra y hay una coimisión y hay ingresos y vienen las empresas. Entonces, el problema central de toda la cuestión infraestructura tiene que ver con eso. Coimas tras de las obras. Como usted mencionaba, señor congresista, no solamente se trata de infraestructura, sino también del equipamiento de los colegios. Y esto también, la encuesta que se realizó en el 2013 reveló cifras realmente muy preocupantes. Instituciones educativas que no tienen agua, que no tienen desagüe, y esto se agrava más en las regiones. ¿Qué es lo que nos reveló justamente esta encuesta en cuanto al tema de servicios de los colegios? Ciertamente y forma parte justamente del reforzamiento que hay que hacer a los locales escolares, que es la mayor cantidad, el 46%, es porque no cuentan con saneamiento, con los servicios básicos que necesitan los alumnos y los docentes para poder tener una buena jornada escolar, ¿no? Para que el proceso educativo se lleve de manera óptima. Ahora, sí es cierto que todavía estamos lejos de superar la gran brecha. O sea, en términos de presupuesto... ¿Cuál es la brecha en la infraestructura? En términos de presupuesto, el Censo de Infraestructura señaló que son 63.000 millones de soles. No obstante, entre que salió el censo y ahora, este año, que se ha actualizado la información, ¿no? Lo ha hecho el Ministerio de Educación con ayuda del Banco Mundial, tengo entendido, han costeado el elemento de estructuras antisísmicas, ¿no? Que es algo que se tiene que reforzar en los colegios, y la brecha ya está en 100.000 millones aproximadamente, ¿no? Es un estimado. Millones más, millones menos, pero esa es más o menos la distribución. Si cuando era 63.000 millones y al paso que vamos estimaba que se podía cerrar esta brecha en 20 años, si ahora es 100.000 millones, ¿en cuánto tiempo podríamos cerrar esta brecha en educación? Tengo que unir el sector estatal, cuánto de plata me va a dar, la comunidad, cuánto debe aportar, y digamos, la escuela misma, cuánto debe aportar. Si yo uno los tres elementos, voy a tener como ese colegio de Bacocancha, en ese lugar, con aire, digamos, como ambiente acondicionado a 4.100 metros de altura sobre el mar. Eso es una maravilla, y que lo logró sin apoyo del Estado. Sí. Es una muestra más de la solución que sí podemos tener en el Perú. Sí, congresista, podemos cerrar este primer bloque diciendo de que es cierto, hay mucho por hacer todavía por el tema de educación, pero parte por darle otra visión a las políticas públicas que se implementan en el sector educación. Bien, vamos a hacer una pausa y retornamos con más aquí en Escaño 131. Volvemos. En Escaño 131, y el tema que estamos tratando tiene que ver con la infraestructura educativa. Y podemos decir que si bien el tema de la educación es una responsabilidad del Estado, también podemos incluir a participar al sector privado. Y esto es así que se forman pues las asociaciones público-privadas. Este tipo de asociación ha dado resultado para conseguir el objetivo final, que es mejorar la infraestructura en beneficio de nuestros niños. Bueno, no tenemos muchas experiencias en el APP con el sector educativo, ¿no? Directamente. Lo tenemos en otras áreas que sí ha dado buen resultado. Aquí daría un evidente resultado positivo. ¿Por qué? Porque cualquier trabajo que se haga en función de una sinergia de elementos, ¿no?, coadyuvantes, se logra mejor. Ningún resultado puede ser bueno cuando se trabaja independientemente. Entonces, el sector privado conoce la realidad y va a insertar su aporte en beneficio de él. Le va a preguntar al director, ¿y para qué te voy a arreglar tu colegio? ¿Qué salgo ganando yo?
porque él no va a invertir porque le da la gana de invertir, porque tiene mucho corazón para hacerlo, sino que sale ganando. ¿Qué hay para incentivar al sector privado? ¿Qué será beneficios tributarios o lo que sea hay que darle al sector privado para que invierta en educación? Así es. ¿No? En el caso de los institutos tecnológicos, ahí no, porque ahí ya ellos, por supuesto, van a sacar su personal ahí capacitado. Pero si yo les hablo de primaria y de secundaria, la pregunta es qué van a hacer ellos, ¿no es cierto? Claro. O sea, por eso no estarían tan interesados las APPs, siempre y cuando no saquen algo del Estado. Pero si le dice, bueno, vamos a dar beneficios tributarios en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia, hace poco nomás veíamos el caso del deporte, ¿no? Las empresas que aportan al deporte, el Estado colombiano le da 150% del impuesto a la renta. O sea, todo el impuesto a la renta que iban a pagar se lo pasan de frente a deporte, que es parte de educación, recordemos, ¿no? A deporte, y todavía le queda 50% que ya es por los años siguientes. O sea, así, hay un beneficio. Eso, claro. La empresa privada va a decir, yo aporto. Pero si no le da a usted ningún beneficio, ¿cómo va a hacerlo? Bien, congresista, pero no podemos dejar de mencionar también el esfuerzo que está haciendo el Estado. Y es que creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, el PRONIED. ¿Ha dado resultado este programa en el objetivo que se quiere lograr? Ahora, el PRONIED, digamos, sí ha avanzado en modernizar y, digamos, mejorar, poner énfasis en algunas estrategias que pueden coadyuvar a avanzar más rápido en el cierre de las brechas educativas. Aún así, todo este proceso de planificación, de tener este Plan Nacional de Infraestructura Educativa, ha tomado bastante tiempo, ¿no? Desde que se ha hecho el censo hasta que se tiene el plan han pasado como 3 años o 2 años, ¿no? Entonces, por lo menos lo que permite PRONIED es tener un mecanismo más ordenado del uso de los recursos. Aún así, no es lo suficientemente eficiente en el sentido de que los recursos ahorita que van a infraestructura educativa son centralizados, ¿no? O sea, son grandes recursos que se transfieren al Ministerio de Educación y después es que el Ministerio de Educación, bajo determinados criterios, se lo transfieren a los gobiernos regionales y locales. O inclusive, en otros casos, porque hay todo un tema de quién tiene la propiedad del local escolar, se firman convenios con los gobiernos regionales y locales para que estos le cedan sus competencias al PRONIED y este implemente. Creemos que esto es un error, porque en el marco de la descentralización y de la modernización tenemos a 3 niveles de gobierno que tienen funciones compartidas en el tema de infraestructura, sobre todo en infraestructura educativa, y la idea es que tengan una autonomía, que tengan autonomía, pero también que compartan estas competencias para que la dinámica sea más rápida. Para que haya mayor coordinación. Tienes a un ente rector, que es el Ministerio de Educación, que dé las líneas de por dónde, qué es lo que se tiene que priorizar, ¿no? Entonces, el gobierno regional adapta esos lineamientos a las necesidades que hay en su región, porque conocen más de cerca su región que los funcionarios que están en Lima o están operando desde San Borja, y lo mismo con los gobiernos locales. Entonces, esa distribución de las competencias, también fortalecer las competencias y las capacidades en los gobiernos regionales son necesarias. O sea, digamos, hemos venido avanzando, no lo suficiente, pero se tiene que reordenar. Y en relación a la participación del sector privado, creo que sí, por lo menos en el ámbito educativo, sí hay que tener mucho cuidado diferenciando a los actores, ¿no? Una cosa es el privado que va con fines de lucro y otra cosa es el privado sin fines de lucro. Entonces tenemos experiencias como, digamos, Fe y Alegría, que es una institución privada, ¿no? Jesuita, en fin, que tiene todo un bagaje institucional importante y a nivel mundial, que gestiona las escuelas públicas y lo ha hecho de manera sumamente óptima, pero no es lo mismo que la empresa promotora de tales escuelas que operan en la mayoría de nuestras ciudades, de nuestros departamentos, y que desde el 2012 hasta ahora están demostrando que tienen los peores resultados educativos. Entonces, justamente estas empresas, que son las que lucran con la educación, no necesariamente conocen la realidad, sino más bien están estafando a los padres. Entonces, frente a esa realidad, que la conoce bien el Ministerio de Educación, lo que está promoviendo es la participación del privado en infraestructura, no en la gestión de la educación, ¿no? Que, digamos,
Creo que en otros ámbitos sí puede ser más pertinente, pero hay que cuidar bastante eso. Y aún así, sí. En el caso de infraestructura, estos dos mecanismos que se están promoviendo de manera importante, que son APP, Acción Público-Privada, y Obra por Impuestos, son importantes, pero hemos hecho un seguimiento, un análisis de cómo han venido avanzando estos mecanismos en educación, pero una cosa básica que hemos encontrado es que no son lo suficientemente importantes o van a tener un gran impacto si es que no hay una línea, si no hay una política, si no hay lineamientos de política, si no hay un ente rector o un Estado que te diga sector privado, APP o PORI, tienen que empezar por el ámbito rural, tienen que priorizar este tipo de regiones, tienen que priorizar la Amazonía, tienen que priorizar la educación inicial y la educación secundaria rural. Si no hay esos lineamientos, podemos avanzar en ejecución presupuestal, pero no estamos realmente solucionando el problema educativo que tenemos ahorita. ¿Usted coincide, congresista, en que este tipo de obras por impuestos no sería muy efectivo también para aplicarse al sector educación y particularmente a la infraestructura educativa? No, solo puede ayudar en algo, ¿no? Pero el gran problema de la educación no es cuestión de infraestructura. Honestamente, ahí no está el tema, ¿ya? Si bien eso es una parte secundaria, yo le llamaría, el problema es la filosofía que yo manejo educación. O sea, si educación y salud tienen que ser actividades apostólicas de servicio, le cambio la historia al país. Eso significa, ¿qué pasaría si, por ejemplo, los jesuitas toman la Universidad de San Marcos? ¿Qué pasaría si los dominicos toman la Universidad, digamos, de Ingeniería? ¿Qué pasaría si las Madres del Corazón de Jesús toman el Hospital Rebagliati? O sea, la filosofía, por eso es que estas escuelas que manejan los jesuitas da un éxito enorme. Usted lo va a ver también igual los claretianos, los salesianos y todo eso. Tenemos un montón de iglesias en el Perú. Los evangélicos pasan de 250.000 templos en todo el Perú. Entonces estamos hablando de un montón de instituciones que deben tomar su obligación. La educación privada se ha convertido en un negocio, las universidades son un negocio, la gente ha hecho un montón de plata con eso. Y no se puede hacer lucro ni de los hospitales, de la salud de la gente, ni menos tampoco. Por eso es importante mirar desde esa dimensión, ya cambia nuestra perspectiva, porque si no, vamos a continuar con el mismo sistema y la gente se va a meter a hacer esas cosas porque sabe que gana plata. Sí, y justamente también hay un tema muy importante y es que se está elaborando un Plan Nacional de Infraestructura Educativa 2016 al 2025. ¿Qué es lo que contempla este plan? ¿Cómo se va a manejar este tema? Sí, bueno, este plan recién está siendo presentado, consultado a distintas entidades, desde el Grupo de Propuesta Ciudadana, que es el espacio donde soy especialista. Nosotros trabajamos de la mano con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿no? Dándoles asistencia técnica específicamente en educación. Entonces, es a raíz de ese trabajo conjunto que realizamos que nos presentaron brevemente el Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Y ahí lo que se puede ver es, tienen cuatro objetivos principales. Por un lado es reforzar y darle todas las condiciones mínimas, básicas a las escuelas para que puedan funcionar. No solamente en términos de que no se caiga el techo, ¿no? o los servicios básicos, sino también de que sean escuelas funcionales al proceso educativo, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve una escuela que está en una casa, en un rincón, cuando necesito patios grandes, cuando necesito áreas de laboratorio para los chicos, para desarrollar el tema de ciencias, ¿no? Que sea funcional al proceso educativo, pero también y ahí por eso es que la brecha se ha empleado tanto, en términos de 100.000 millones, porque hay que generar también la accesibilidad para las personas con discapacidad, ¿no? Esas son las principales brechas que hay en ese ámbito del reforzamiento y, claro, las estructuras antisísmicas, ¿no? Otro de los objetivos está apuntando a universalizar la educación, ¿no? Entonces, para eso se ha priorizado primero invertir en la educación inicial y la secundaria rural.
¿no? Con mucho énfasis en el ámbito rural. No tenemos todavía, hay una brecha importante de escuelas, colegios secundarios rurales. Y sobre todo en el marco de que se está iniciando este programa de jornada escolar completa, porque es un tiempo insuficiente que pasan los escolares de secundaria estudiando. Se tiene que adaptar a esto. Exactamente, ¿no? Y lo otro, tiene que ver con la gestión y el financiamiento de estos 10 años por lo menos para avanzar en cerrar esa brecha. Entonces, para eso es que se han planteado algunos mecanismos como son las APP, las OPORI, pero también la obra pública, ¿no? Y es ahí que desde el seguimiento que hemos hecho desde Propuesta Ciudadana vemos que no es suficiente avanzar solamente con APP y OPORI. Sí es importante, pero no es suficiente, porque como hemos visto hasta el momento, las APP apuntan a proyectos grandes, ¿no? con sumas de recursos bastante elevados y que tienen un tiempo de duración bastante largo, ¿no? hasta 20 años, más o menos. Entonces son contratos que hacen entre el público y el privado. El tema es que la principal brecha no está ahí y no necesariamente va a responder a ese requerimiento, ¿no? Ahorita tenemos, por ejemplo, los COAR que se han empaquetado, ¿no? Hay como 13 COAR que están empaquetados y que se están empezando a hacer por asociaciones público-privadas. Pero la principal brecha no está en los COAR. O sea, es un montón de plata que se está yendo ahí, se está ejecutando, pero eso no es la urgencia. La urgencia está en el ámbito rural y en la Amazonía, en el inicial, y COAR es secundaria y está en capital de región, ¿no? Y además son alumnos, son colegios con una gran cantidad de alumnos. Y lo último, también en este plan que se está elaborando hacia el 2025 también se está contemplando el tema de la tecnología, de la implementación de tecnología en las escuelas a nivel nacional, pero ya nos ha quedado corto el tiempo en este bloque. Agradezco la participación de nuestros invitados y a nuestros televidentes por su sintonía. Conmigo será hasta otra oportunidad.